Michael Field, músico británico, inglés para más señas, que ha vivido y vive, creo, aún en las Islas Baleares, y fue la banda sonora de una de las películas más terroríficas de la historia del cine. Y es además la banda sonora, la careta musical del Centinela del Misterio. Su edición televisiva, porque saben ustedes que también existe, y la precede una versión radiofónica que lleva bastante más tiempo que la televisiva. Carlos Bustos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, buen hombre? Bien. Yo ya asocio esta melodía, esta música, a tu presencia aquí en la redacción abierta. Es algo innato ya, ¿verdad? Está muy asociado a ti, efectivamente. Mucha gente me dice que a veces la escuchan y están esperando escucharme a mí después, escuchar la voz de cualquier colaborador. Se quedan así. Me lo ha dicho muchísima gente ya, ¿eh? Suele ocurrir cuando se identifica tanto una melodía, una canción como es esta, con un programa de televisión, suele ocurrir que luego uno espera que aparezca ese presentador o ese conductor, en este caso Carlos Bustos. Carlos Bustos viene, además está recién aterrizado hace apenas unas horas de una ciudad que se conoce como la palma de su mano. Hoy vamos a hablar obviamente de misterio como todos los lunes con Carlos Bustos, pero me gustaría que nos contaras un poco más, porque a mí me da mucha envidia. Yo soy un enamorado de Nueva York, me las doy de haber ido varias veces, he estado 4 veces allí, pero nada que ver con el número de visitas de Carlos Bustos a Nueva York. Y en tan poco tiempo, desde que publiqué la novela. Pero sí te voy a decir una cosa. Efectivamente, es la capital del mundo. Efectivamente, es una sensación muy rara. Efectivamente, cada vez que vas, descubres algo nuevo. Y tienes una sensación totalmente distinta cuando vuelves a Madrid. Madrid es Madrid y España es mi tierra. Y como eso no hay nada. Pero sí te digo que si yo tuviera que irme a algún lado y no pudiera vivir en España, haría todo lo posible, si me deja el orejas de Trump, por vivir allí. Y últimamente, sobre todo, aparte de la novela, últimamente sobre todo intento descubrir cosas misteriosas. ¿Te acuerdas del programa que hablamos de los misterios de Madrid y de sitios tenebrosos en Madrid? Oye, Rafa, que en Nueva York también los hay, ¿eh? Y la semana que viene te voy a contar un par de ellos o 3. Yo creo que un par de ellos, para contarlos con gusto y no ir pillados de tiempo, creo que un par de ellos nada más. Y habrá tiempo de seguir. ¿Has tenido oportunidad de investigarlos durante este último viaje? ¿O? He tenido oportunidad de contrastar una versión que yo tenía serias dudas, y antes de tirarme a la piscina, que no haya agua y me haga un chichón o me rompa la crisma, pues he preferido contrastarlo. Y luego otra que para mí era novedoso, ya conocía el edificio Dakota, pero yo quería escuchar algo. Evidentemente no voy a escuchar psicofonías, ni fenómenos, ni bifenómenos paranormales en el edificio Dakota, pero sí escuché a cierta gente que me han hablado de ello, y ya no son leyendas urbanas que nos vienen de allí, aquí a España, ya son realidades y ya te lo cuenta gente que vive allí, o que está en el edificio de al lado, o que simplemente pasea por Central Park, que está a 10 metros, de una de las entradas a Central Park está a 10 metros del Dakota, y ya se empieza, y ya que te cuente gente algo de eso, algún mendigo, algún vagabundo, que son geniales, ¿Cómo se puede uno entender y hacer una vida más o menos normal únicamente hablando español en Nueva York? Es que ¿sabes lo que pasa? En Nueva York en concreto, el 60% de la población es hispanoparlante. Yo tengo un inglés decente, me defiendo para lo que yo quiero defenderme. O sea, si tengo que mantener una tertulia política en inglés, pues probablemente lo tenga complicado, pero para lo que yo voy, me pasa lo que a los futbolistas, que los sacas de las 4 palabras que tienen a la hora de dar una rueda de prensa y los has hundido en la miseria. Pues eso me pasa a mí. A lo que voy, yo me entiendo a la perfección, a comer, a divertirse y a tratar temas de misterio y a tratar temas de mi novela en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Vamos a dedicar el próximo programa, el próximo lunes, la sesión del Centinela del Misterio íntegra a esta novela de Carlos Bustos, que es La Causa, y el motivo por el que Carlos conoce también Nueva York y por la causa también por la que lo ha visitado tantísimas veces. Carlos, haciendo este emplazamiento a los espectadores del Centinela del Misterio para la próxima semana, vamos a empezar, si te parece, con el asunto que hoy nos ocupa, que es un asunto terrorífico, ¿eh? Yo es de las cosas que para mí, y perdona que me ría, para mí son de lo más incomprensibles que te puedes echar a la cara. Yo no lo puedo entender. Y lo que peor entiendo es que algún científico que se vista por los pies y con todas las letras, científico, se lo crea. Ciertas tesis... ¿Tú no te lo crees? Yo no me lo puedo creer.
A nivel Estamos hablando, científico, para que nuestros espectadores se hagan ya una idea y sepan de qué estamos hablando Carlos y yo, que lo sabemos nosotros, pero aún no lo saben ustedes. El concepto que responde al sintagma combustión espontánea. humana. Combustión humana espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona va caminando por la calle y de repente empieza a arder sin motivo aparente, pero además de manera muy rápida, de manera instantánea, hasta el punto de que ese fuego consume todo su cuerpo, por lo general excepto las piernas, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Cuando te pones a hablar de combustión humana espontánea, hay que tener en cuenta dos cosas y conocer un poquito qué pasa con un cuerpo cuando es incinerado. Por ejemplo, cualquier persona fallece y lo incineran, y tenemos que tener en cuenta que en un horno crematorio, aproximadamente una persona media, porque por ejemplo las personas mayores, ancianos, tardan muchísimo menos en ser incinerados, ¿vale? Las personas jóvenes con un cuerpo robusto evidentemente tardan muchísimo más. En cualquier caso, la media son entre 2 o 3 horas y se cogen unas temperaturas de entre 900 y 1200 grados. Eso es lo que ocurre en un horno crematorio. No lo he comprobado y no tengo prisa, pero eso más o menos es lo que ocurre en un horno crematorio. Pero no nos engañemos, Rafa. No todos los huesos del cuerpo humano son totalmente incinerados. Después de aquello quedan unos restos bastante considerables, donde, para que nos entendamos en un lenguaje coloquial, pasan por un molinillo que junto con las cenizas es cuando todo se convierte en un polvo y te lo entregan en la urna. Con lo cual, ya con ese dato de que en un horno crematorio necesitan de 2 a 3 horas para convertir en cenizas, y aún así no es real, Rafa, porque luego esos huesos hay que triturarlos y hay que hacerles un proceso para que te los puedan dar totalmente hechos harina, como digo yo, en una urna. Ya empezando por ahí, ya es difícil de creer que la combustión humana espontánea pueda llevarse a cabo. Eso por un lado. Otro ejemplo también que nos ofrece la vida misma. ¿Os acordáis, recordaréis, nuestros queridos televidentes, lo que ocurrió en 1978 en el camping de los Alfaques? En el camping de los Alfaques, un camión cargado de propileno líquido, debido al exceso de carga y a las altas temperaturas... Hemos hablado de esto. No hemos hablado, yo creo, de los Alfaques. No, hemos hablado del niño desaparecido en Málaga. Sí, del niño de Somosierra. El niño de Somosierra, sí. La cisterna del niño de Somosierra era ácido. Y esto es un camión cargado de propileno líquido que pasa por una localidad de Tarragona, una localidad playera de Tarragona, Alcanar. El camión va supercargado de propileno líquido y el camión explota. Y explota justo cuando va pasando por un camping, el famoso camping de los Alfaques. La cisterna del camping de los Alfaques hace un efecto misil y va a caer al camping. Allí se alcanzaron hasta 2000 grados de temperatura, agravados con las cientos y cientos y cientos de bombonas de camping gas que hay efectivamente en un camping. Dicho por gente de allí y comprobado, el agua, la orilla del mar, llegó a hervir con aquello del camping de los Alfaques. Tardaron muchas horas en apagar por completo el fuego. Y los cuerpos, que hay fotos, y cuando hablemos de los Alfaques y hablemos del aeropuerto de los Rodeos, que también tiene un programa, el aeropuerto de los Rodeos, tanto a nivel parapsicológico como a nivel real, pues tristísimo. Me gustaría que lo hablaremos. ¿Vale? El accidente más importante de la historia de la aviación. 500 y pico víctimas con el choque de 2 aviones. Pero a lo que íbamos, en los Alfaques hay fotos. En aquella época, año 78, tal vez no había tanto pudor y el primer fotógrafo que llegaba hacía una instantánea y lo que saliera. Y lo que salió allí fueron auténticos churrascos, con perdón para que nos entiendan los televidentes. ¿Vale? A 2000 grados de temperatura, polipropileno, tardaron muchísimas horas en apagar el incendio del camping de los Alfaques, Rafa, y los cuerpos salieron perfectísimamente estructurados. Se veían sus piernas, su cuerpo, sus manos, su cabeza, ¿vale? Pero no estaban reducidos a cenizas, estaban carbonizados, pero perfectamente estructurados, cosa que en la combustión humana espontánea no ocurre. Desaparece sencillamente el cuerpo, ¿no? Desaparece el cuerpo, pero además desaparece total o parcialmente. Es lo que bien me has apuntado tú al inicio del programa. ¿Por qué?
en combustión humana espontánea? ¿Por qué? Se quema tórax, se quema abdomen, en muchos casos llega a la cabeza. ¿Y por qué las piernas y los brazos prácticamente aparecen intactos? Creo que ya hemos empezado a ver algún tipo de fotos. Vamos a verlas de nuevo. Y que quede una cosa clara, a mí no me vale la teoría que dicen algunos del cigarrillo, de que son gente de avanzada edad. Esto sale por la autopsia, ¿eh? Hay autopsias, hay informes. Estos datos que voy a dar son de autopsias y de informes, ¿vale? El 90% de esa gente son de edad avanzada. Tienen sobrepeso o algún tipo de invalidez que les dificulta la movilidad. Si tienen invalidez, la movilidad es nula. Alcoholismo y tabaquismo. Y siempre viven solos. Este es el modelo de alguien... La víctima prototípica, ¿no? La víctima prototipo de combustión espontánea. Pero claro, cuando te llegan, y en esa misma estadística, te llega un Illuminati o un iluminado y te dice, todo esto se puede producir porque una colilla, si eres alcohólico, si te quedas dormido en tu sillón, si encima tienes movilidad reducida, sobrepeso y eres muy mayor, anciano, pues si tienes todas esas amalgama de cuestiones en tu cuerpo y encima te quedas dormido, la colilla cae, la ropa hace el efecto mecha, de ahí entendible que se queme el abdomen y nada más. Eso no es combustión humana espontánea. Señores, quien diga eso miente, y quien diga eso inventa, y quien diga eso es sensacionalismo puro y duro con tal de hacer misterio. La combustión humana espontánea no valen las fuentes de ignición exteriores. No vale un cigarrillo que cae y se le quema el abdomen que ya ahora te explicaré por qué se quema el abdomen y no se queman las piernas, pero esto es física. Y además porque el doctor Camacho es un crack explicando esto. Lo voy a tratar de explicar yo, vamos, no voy a llegar ni a la altura del betún, pero el doctor Camacho lo dice bien claro. ¿Quién es el doctor Camacho? El doctor Camacho es un estudioso que además ha colaborado en Cuarto Milenio en más de una ocasión y en Milenio 3, en la cadena SER, que explica, y lo explica muy bien, por qué cuando a un señor de movilidad reducida, alcohólico, con sobrepeso y fumador, evidentemente, se le cae una colilla, es porque el abdomen arde y ahí se queda. Y aparece quemado de cintura para arriba y de cuello, incluso a veces el cuello, pero muchas veces los brazos y las piernas, la mayoría de las veces, quedan intactas. Entonces, que no nos engañemos y que no nos engañen. La combustión espontánea humana solo es real y se puede meter en ese catálogo de combustión espontánea humana si la combustión es de dentro, la genera el propio cuerpo. Endógena, no exógena. Exactamente, no por una colilla ni por nada por el estilo. De hecho, en 1623 se da el primer caso de una persona que aparece con el cuerpo calcinado, una pierna en buen estado. Mire usted, hasta 2018, que conocemos el último caso en Alemania, se han dado realmente, sujetos a sospecha, después de más de 3 siglos, 111 casos, de los cuales no me creo ni uno. ¿Ni uno? No sé, a lo mejor uno. Por ser generoso, a lo mejor uno, y te voy a explicar por qué. Vale, mira. A ver, es importante esta diferenciación que hace Carlos Bustos, es decir, una combustión humana espontánea, en el caso de que exista, punto número 1, ha de ser, por su propia definición, una causa endógena y no exógena. No vale quemar a un señor, entonces eso no es una combustión espontánea, eso es una combustión inducida. Lo que teóricamente es la combustión espontánea es que un ser humano prende y queda incendiado de manera instantánea, inmediata, sin causa aparente, y ese fuego nace desde dentro. De ahí el misterio. Si un señor se le cae una colilla y encima es alcohólico, pues sí, es una mala suerte, es un accidente, pero no es un misterio. No, estoy totalmente de acuerdo. Mira, ya te he contado las características de una persona sujeta que salga ardiendo, pero no por combustión espontánea, sino por negligencia, ¿vale? Los rastros que deja. Todos los investigadores dicen que llegan a un sitio donde ha habido combustión espontánea humana y huele, no es un olor a quemado, como puede oler
un incendio después de visitar un lugar donde ha habido un incendio, ¿no? Es un olor dulce, es un olor a quemado, pero dulce. Grasa quemada, para que nos entendamos. Ese es el olor que produce la grasa quemada. Importantísimo. Por esto la gente piensa que es combustión humana espontánea, porque ese tipo de personas que están en su sofá y han ardido, ¿vale?, alrededor, Rafa, no hay daños. Joder, en un incendio yo he tenido bomberos en mi programa, cuando hemos hablado del Windsor, cuando hemos hablado del poder del fuego, y te han explicado, dicen, nosotros hacemos pruebas en una habitación de 15 metros cuadrados, prendemos un sofá, y en menos de 5 minutos hay 800 grados de temperatura, y todo el entorno es una auténtica tea. Y sin embargo, en estos casos de combustión espontánea, entre comillas, arde el torso, el abdomen, parte de una pierna, parte de un brazo, según esté colocado. Si alguien se duerme con el brazo así, pues un brazo tiene que caer, ¿vale? Si se duerme así, no van a caer los brazos, ¿vale? Entonces, este tema de combustión espontánea está muy relacionado hasta con la postura que está en el sofá o en la cama. Pero vuelvo a repetir, lo hablan y lo dicen como combustión espontánea humana porque alrededor no hay daños. Hay en el techo, por el efecto chimenea, una marquita de hollín. A lo mejor, sí, el sofá aparece quemado parcialmente, pero a 1 metro a la redonda no hay daños. Y sin embargo el cuerpo aparece totalmente calcinado. ¿Y eso cómo se explica? Pues eso es muy fácil. Esto es lo que comentaba el doctor Camacho. Mira. A ver, porque... Vamos a ver. Voy a tratar... Perdón, doctor Camacho, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y sobre todo, en vez de utilizar las palabras técnicas, voy a tratar de hacerlo en un castellano todos, que lo entendamos todos. Que lo entendamos todos, sí. ¿Por qué se inicia el fuego en el abdomen? Primero por eso. Porque estás en tu sofá, cae la colilla y prende. Y la colilla cae al abdomen. No cae en un brazo, cae en una pierna. Generalmente estás ahí, pum, y la colilla cae al abdomen. ¿Dónde hay más grasa? Una persona obesa, ¿dónde tiene más grasa? ¿Dónde está el 70% de la grasa? En el abdomen, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y además, esa colilla empieza a prender, digamos, la tela. La tela hace de mecha. Y poquito a poquito, porque es una combustión lenta, no olvidemos que el cuerpo tiene 3/4 partes de agua, ¿vale? La grasa solo necesita 200 grados centígrados para empezar a combustionar y a ser licuada, ¿vale? La mecha la hace la ropa, y la ropa empieza a prender la piel, y empieza a prender y a quemar esa grasa. Cuando la grasa se está consumiendo, parte de esa grasa y parte de esos tejidos tienen agua. La combustión es lenta, es casi una cremación a fuego lento, es casi una cocción. No se produce prácticamente humo. Por eso ese olor que estamos hablando de que huele como a dulce. Y luego hay una cosa que está bien clara. ¿Por qué no se queman las piernas? ¿Por qué no se queman los brazos? Pues muy sencillo, en los brazos, aunque sea una persona obesa, lo primero están separadas del tronco. Y salvo, como te he dicho antes, que la postura sea con los brazos pegados, es muy difícil que haya una combustión ahí. Pero, sobre todo, porque en los brazos es donde menos grasa hay. El cuerpo humano es donde menos grasa tiene. Con lo cual, la grasa sí arde bien, la carne no tan bien. La grasa sí, la carne no tan bien. Si a eso le unimos que en el abdomen tenemos los jugos gástricos, en el abdomen tenemos un montón de materia orgánica. En el abdomen suele haber gas que se produce por la descomposición de la materia, metano. Por eso se produce esa combustión más fuerte ahí y por eso esa parte del cuerpo queda totalmente carbonizada y el resto no. Y luego otra cosa bien clara, esto es física de los bomberos, el efecto chimenea. O sea, si te arde la tripa, las llamas van a subir hacia arriba, la combustión va hacia arriba, hacia abajo nunca. Yo no he visto nunca un incendio, salvo que sea provocado. El efecto chimenea va hacia arriba. Y no olvidemos una cosa que para mí también es muy importante. Creo que lo he dicho, lo de la grasa. En los brazos no hay prácticamente grasa. O sea si un señor ha sido alcohólico o es alcohólico, cuéntame. Podemos concluir entonces que la combustión espontánea es un mito. Es que ha habido 111 casos y salvo uno
salvo uno, que le hicieron un montón de pruebas. Y tengo que remitirme a la actualidad, porque yo no te puedo hablar de un caso de combustión espontánea del año 1623, que fue el primero, donde un señor descubrió a una señora, a una chica. Ese fue el primero, en 1623, en París. Un señor descubre a una chica en su cama con su colchón de paja, ella totalmente, prácticamente incinerada, y el colchón de paja intacto. Claro, luego con el paso del tiempo se descubre que esa chica era una prostituta y que la dejaron colocada ahí. Bueno, vamos a ver, o como bueno, espérate que no me acuerdo el nombre, pero te lo voy a decir al mismo, la condesa Cornelia Bandioli. La condesa Cornelia Bandioli tenía la insana costumbre de tomar baños, igual que Cleopatra tomaba baños en leche de burra, ella tomaba baños en una especie de orujo alcanforado. Pero vamos a ver, ya se desmonta por sí solo. Una señora que se baña en aguardiente alcanforado, en esos castillos con esas chimeneas, ¿me quieres decir cómo no puede aparecer ardiendo en un momento dado? Lo anormal hubiera sido que no ardiera, claro. ¿En cuanto se acerca una vela? Vale, con lo cual vamos a ser serios. Y luego, mira, tuvimos un bombero. Aquí en Madrid se ha dado un caso. Nos quedan 3 minutos, Carlos. Pues te cuento este caso. En Madrid se dio un caso. Un bombero, que además es el último bombero que estuvo en el Windsor, cuando dijo: esto se ha acabado, este edificio está condenado, no podemos apagar el fuego, vámonos. El último bombero que quedó en el Windsor estuvo en el Centinela contándonos esa historia. Bueno, pues este mismo bombero, junto con su jefe, estuvieron en el Centinela hablándonos del fuego, de los misterios del fuego. Y encuentran un caso, les llaman y encuentran un tío en su apartamento, parecía gente de muchísimo dinero, de cintura para arriba, quemado, y de cintura para abajo, intacto. Ni gota de humo, ni restos de hollín en ninguna parte del apartamento, Rafa. ¿Y qué pasa? Pues ya empezaron algunos, no todos, elucubrando. Usted. Con el tiempo se descubrió que fue un ajuste de cuentas. Debía dinero y lo dejaron ahí colocado, lo carbonizaron y lo dejaron ahí colocado con el mayor cuidado posible, como si se hubiera casos fraudulentos de uno que sale ardiendo y cámaras de televisión diciendo ¡oh! Y luego la han pillado. Esas cámaras, que ahora hay cámaras en estaciones de tren en todos lados, le han pillado rociándose algún tipo de... Y solo quiero algún tipo de sustancia más que facilita la ignición. Solo te quiero decir 2 cosas más y muy rápidas. A ver. El tema paranormal. El tema paranormal, los que creen en la combustión espontánea llevada al tema paranormal, hablan de fuegos fatuos, hablan de castigo divino. A ver, los católicos, los creyentes, los amantes de la Biblia y del destino humano, si te portas mal en vida, es que acabas quemado en el infierno, con Pedro Botero, te haces íntimo de Pedro Botero. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Pues entonces lo que llegan a decir es que es eso. Son gente que se ha portado mal en vida, son gente que ha llevado una vida mala. En esa época la Iglesia, 1700, 1800, estaba muy encima, por el hecho a lo mejor de ser borracho, por el hecho a lo mejor de ser promiscuo, por el hecho a lo mejor de llevar una vida desordenada. Yo no creo que nadie por beber una copa de más se merezca el fuego eterno. Pues eso es lo que dicen los creyentes de la combustión espontánea, que por eso sale de dentro, porque son fuegos fatuos. Y luego podríamos hablar también de la piroquinesis. Venga. ¿Esto qué es? La piroquinesis es gente que con el poder de la mente, simplemente con la mirada, como si vea la bandera del Barça que tiene Gonzalo en su mesa, que la estoy viendo desde aquí, y hago así y quiero que salga ardiendo, eso es piroquinesis. ¿Podrías conseguirlo? Pues me haría mucha ilusión. Podría intentarlo, porque me chirría cada vez que la tengo enfrente. Pero ¿qué ocurre? Que como tiene la de España al lado también, pues entonces... No, tiene, por una parte es la bandera de España y por la otra la del Barça. Por eso compensamos. Si no, entonces la piroquinesis es eso. Otros dicen que es eso, gente que... Y luego mira, todo esto de gente que ha aparecido en su sillón, gente que... Herencias, un hijo que dejó ahí a la madre porque tenía que cobrar la herencia y dejó todo preparado, como que pareciera combustión espontánea. O sea, no hay por dónde agarrarlo. Bueno, es científicamente imposible. Señoras y señores, ya han visto que el Centinela del Misterio nos expone los misterios y muchas veces el diagnóstico que hace de esos misterios es frustrante, decepcionante para los amantes del misterio, porque aquí lo que ha hecho Carlos es derribar lo que considera un mito. No todos los misterios tienen una base real y este es uno de ellos. ¿Y qué quieres que haga? No. ¿Engañar al personal? Muy bien, y además te concede cierta legitimidad para seguir hablando de ¿Sabes por qué se llama el Centinela del Misterio? Porque es el que está velando por la verdad. El Centinela tiene que velar por la verdad de los misterios. Y hay mucho bien, engañabobos y mucho cagamandurrias en este mundo. Mucho engañabobos y mucho cagamandurrias.
Carlos, mil Un gracias. placer. Te veo la semana que viene. Sí, sí. Vamos al informativo de Intereconomía.